Hola, buenos días. Este video va a tratar sobre el subneteo por host y por subred. Pero antes de entrar a los cálculos y a realizar todo eso, vamos a repasar algunos conceptos que pienso que son importantes para aquel que no conozca sobre esto. Entonces, sería una dirección IP, lo cual son cuatro octetos separados por un punto, el cual se le asigna a un dispositivo, el cual va a tener acceso a Internet. Entonces, estos cuatro octetos pueden variar del 0 al 255. Entonces, ya teniendo nuestra combinación, podemos acceder a Internet. Ahora bien, la clase de dirección de IP puede ser clase A, clase B o clase C. ¿De qué depende? Hay un rango, por ejemplo, clase A va de la 0 a la 127, clase B de la 128 a 191, clase C de 192 a 223. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre clases? La única diferencia entre clases es el rango de direcciones IP que se le puede asignar. Por ejemplo, aquí dice que en la clase C solamente es modificable el último octeto. ¿Qué quiere decir? Que este octeto que está compuesto por 8 bits solamente va a poder ser modificado. Los demás, no, los últimos tres no pueden ser modificados. Entonces, en este caso, si tenemos 8 bits en 0 y los ponemos todos en 1, tenemos que es un 255 y más la dirección 0 sería 256. Entonces, tenemos 256 direcciones para esa clase IP. Ahora bien, para la clase B, pues dice que son modificables los últimos dos octetos, que serían estos, y para la clase C, los tres. Entonces, la clase B y clase C tienen más rango de direcciones que la clase C. Es la única diferencia. Ahora bien, ¿qué es el ID de red? Es la dirección de inicio de una red. ¿Qué quiere decir esto? Que digamos que tú contratas una dirección. En este caso yo contraté la .0.0.0.0. Entonces, esa dirección yo la quiero dividir en varias subredes que contengan departamentos. Entonces, yo tengo el departamento de recursos humanos y el de finanzas. Entonces, esos departamentos deben estar delimitados por cierto número de IPs para cada departamento y lo que se tiene que hacer es dividirlas. Tener un ID de inicio para una y un ID de inicio para otra para que no las mezclemos. Ahora bien, ¿qué es una máscara de red? Delimita el ámbito de red de la red de ordenadores. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos una dirección IP y aparte tenemos que tener una máscara de red, la cual delimite, en este caso, las direcciones que van de la 0 a las que inician en la 64, para que no se combinen o envíen datos. Es la delimitación. El broadcast es la última dirección disponible de una subred. En este caso tenemos la .0 y la .64, que la última dirección disponible para la subred que está en la dirección .0 sería la .63. Entonces, la .63 es el broadcast, la última dirección disponible para una subred. Bien, un host. Un host es cualquier dispositivo que pueda conectarse a la red, ya sea una computadora, un celular, una tablet, etcétera. Cualquier dispositivo que tenga acceso a Internet. El DHCP. El DHCP, ¿qué es? Es un asignamiento dinámico de direcciones IP. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú llegas a a tu casa, por lo general, enciendes tu teléfono, activas el Wi-Fi y tú no colocas una dirección IP, sino que el módem te coloca una dirección IP. Eso es un DHCP, el asignamiento dinámico de direcciones IP. Ahora viene el enrutamiento. El enrutamiento es el que provee comunicación entre diferentes subredes de la red. ¿Qué quiere decir esto? Que digamos que tú hiciste que el departamento A no se pudiera comunicar con el departamento B. O sea, así colocaste la configuración. Entonces, el enrutamiento va a hacer que esta comunicación sea posible, que el departamento A se pueda comunicar con el departamento B. Ahora bien, para continuar tenemos un ejercicio. Suponga que se compre la dirección IP 200.0.0.0 a un ISP, un proveedor de servicios de Internet. Sin embargo, se requiere diseñar tres subredes exclusivas, uno para cada departamento de la empresa. Y nos dice dos preguntas. ¿Cuántos hosts como máximo pueden ser utilizados para cada red? ¿Y cuál es el rango de direcciones útiles para cada red?
Bien, yo aquí ya tengo un Word con los cálculos para que sea esto un poco más rápido. Entonces, para hacer un cálculo, un subneteo por subred, necesitamos ocupar la siguiente fórmula, que es 2 a la n es igual al número de subredes. Entonces, haciendo el despeje, tenemos que el número de subredes es igual al logaritmo sobre el logaritmo de 2, que es igual a 1.58. Lo recomendable o lo correcto sería que si tenemos un número fraccionario, mm, coloquemos el número entero más próximo, y ya sea que sea 1.1 o 1.2, sería el número más próximo. En este caso sería el 2. Ahora bien, nosotros tenemos o vamos a ocupar 2 bits para las subredes. Estos bits se colocan de izquierda a derecha. Como se puede observar aquí en amarillo serían estos dos. Entonces, esos 2 bits los vamos a ir variando. Vamos a hacer una combinación entre ellas para las subredes. En este caso la primera sería 00, la siguiente sería 01 y la tercera sería 10. Entonces, iniciamos en 0 y tenemos que la otra inicia en 01. Entonces, por lo tanto, nuestro broadcast sería cuando nosotros tendríamos activos todos estos unos. En este caso sería 63. Y el rango de direcciones disponibles para esa subred iría de la 1 a la 62. Por lo tanto, hacemos lo mismo para las demás subredes. Colocamos el 1 aquí, decimos que la última dirección disponible para esta subred es una anterior de la dirección ID, que será la 127. Eh, mm, Hacemos el rango de direcciones útiles y lo mismo para la última subred. Ahora bien, la máscara que va a tener cada dirección IP de la subred. Como pudimos observar acá en el ejercicio, tenemos las clases de IP, pero aparte hay una máscara por cada clase de IP. En este caso nosotros tenemos la clase C, que vendría siendo que solamente podemos modificar el último octeto. Por lo tanto, nuestra máscara por default sería esta, 255.255.255.0. Ahora bien, vamos a nuestro Word y tenemos que sería esta, pero teniendo un 0. ¿Por qué se le cambió a 192? Porque tenemos todos estos en 255 y el último octeto es el que podemos modificar. Es como si tuviéramos estos últimos 8, pero acá. En este caso, como colocamos dos bits activos para las subredes, esta máscara cambió. Esa máscara en vez de ser 0 se activaron y por lo tanto se sumó 128 más 64 y dio 192. Entonces es por eso que esa máscara es de 192. Ahora, para hacer esta simulación o para comprobarlo utilizamos el Cisco Packet Tracer, el cual es este. Ahora bien, eh, mm, por lo regular estos routers aparecen en rojo. Aparecen ahorita en verde porque yo ya los había configurado previamente, pero vamos a hacer la configuración. Entonces, el router que vamos a ocupar es el 1841, el switch que vamos a ocupar es el 2950 y vamos a ocupar una computadora genérica. Y digamos, ¿por qué vas a ocupar eso? Pues porque son los componentes que se adaptan a las necesidades. Por ejemplo, este componente tiene dos puertos que hacen que se comunique esta subred con esta otra subred, pero podemos agregarle más puertos, pero en este caso no lo vamos a hacer. Depende de las necesidades o de lo que nos pida eh, el contratante, podría decirse. Entonces, otra cosa, el cable. ¿Por qué ocupo este cable? Como ustedes sabrán, el router, el switch y la computadora están en diferentes capas del modelo OSI. Entonces, si tenemos diferentes componentes del modelo OSI, tenemos que ocupar un cable de este tipo, que el cual conecte
diferentes capas de dispositivos de diferentes capas del modelo. Si fueran modelos de la misma capa, por ejemplo, un switch con un switch, entonces sería con este cable. Pero ese no es el caso. Entonces, como pueden observar, tenemos estos puntitos rojos, el cual nos dice que no hay comunicación entre esta, o que no están habilitados los puertos. Les voy a enseñar los puertos. Colocamos el cable y tenemos un puerto que se llama Fast Ethernet 00, que es con el nombre que lo vamos a configurar más adelante. Entonces, volvemos a conectar los puertos. Entramos al router, nos vamos a CLSI y nos aparece este diálogo que si queremos ayuda, pero le decimos que no. Entonces nos aparece router y como una flechita. Entonces en este modo estamos en el modo usuario, un modo en el cual no podemos configurar el router. Entonces para ir ascendiendo de grado para que podamos configurar el router, en este primer caso colocamos enable. Subimos de grado, estamos en un modo usuario privilegiado, pero aún no podemos configurar el router. Entonces volvemos a subir con el siguiente código, configure terminal. Subimos. Ahora bien, podemos cambiarle el nombre al router solamente por estética con el siguiente código, hostname R1, y como verán el nombre del router se cambió. Ahora bien, ya estando aquí hay que configurar los puertos y los vamos a configurar con el siguiente código, interface fast ethernet 00, que es como lo veíamos en los puertos que anteriormente quité. Entonces damos enter y ya estando aquí debemos de asignarle una dirección IP a cada puerto. Entonces iniciamos en el 00, entonces estamos en la subred 0, lo que quiere decir que estamos en 200.0.0.0, que es el ID de inicio de la primera subred. Entonces, la siguiente dirección disponible para que podamos realizar la comunicación sería la 200.0.0.1. Entonces, eso es lo que vamos a conectar con el siguiente código, que sería IP address 200.0.0.1 seguido de la máscara, que es esta. Damos enter, colocamos no shutdown, activamos el puerto, se nos está activando, salimos y como pueden ver de rojo pasó a verde y de rojo pasó a color café. Entonces quiere decir que está configurando la comunicación, que aquí ya es posible la comunicación. Bien, salimos del primero. Ahora, ¿qué hay que hacer? Colocar el segundo. ¿Qué hacemos? Colocamos interfase fast ethernet 0, 0 diagonal 1. Entramos IP address 200.0.0. Ahora bien, ya no estamos en la subred 1, estamos en la subred 2, por lo cual le tenemos que asignar una dirección disponible propia de la subred 2. En este caso vemos cuáles son las que tenemos y es de la 65 a la 126. Por lo regular a los puertos de los routers se les coloca la primera dirección. Esto para no olvidarlos. Bien, entonces colocamos en este caso la 65. Ok, entonces colocamos 65, volvemos a colocar la misma máscara, porque es la misma máscara, por el que el número de host de las subredes es el mismo. Entonces damos enter, colocamos no shutdown, damos el puerto. Como ven ya pasó de rojo a verde y de nuevo a marrón o café. Salimos y ya estamos listos para configurar el segundo router. Entonces entramos al segundo router, nos vamos a CLI, nos vuelve a aparecer el mensaje, le decimos que no, subimos de grado, configure terminal, volvemos a entrar, volvemos a colocar interfase fast ethernet 0 diagonal 0, ponemos IP address 200.0.0.66, porque aún este puerto pertenece a esta subred.
Entonces, por eso es que colocamos 66.255.255.192. Damos Enter, colocamos No Shutdown, se nos activa el puerto, salimos de ese puerto de configuración y entramos al otro. Interfase Fast Ethernet 0 diagonal 1. Colocamos la dirección IP address 200.0.0. Y volvemos a nuestra tablita, por así decirse. Entonces, para la tercera subred, la dirección disponible es esta, 129 a la 190. Entonces, colocamos la más cercana, que sería la 129. 129, colocamos la máscara, 255.255.255.0. Ahí me equivoqué. Entonces sería IP address 200.0.0.125.255.255.192. Le damos No Shutdown, activamos el puerto, salimos del puerto y como ven, este botón sirve para acelerar el proceso y ya tenemos todo en verde. Entonces, los puertos de los routers ya están disponibles, pero ahora lo que sigue es realizar la configuración que las computadoras puedan tener una dirección IP, porque como les había comentado, si tú no tienes DHCP tienes que venir a este cuadro, colocar la dirección IP, la máscara, el puerto de entrada del subred, que son los que colocamos aquí, y un DNS server que por el momento no lo vamos a colocar. Entonces lo que tenemos que hacer es colocar un DHCP en el router para que nos haga esto automáticamente. Entonces voy a activar en solamente 3 computadoras el DHCP para que puedan observar cómo se les asigna una dirección IP de manera dinámica. Bien, entonces estamos en R1config. Para configurar el DHCP ocupamos el siguiente comando: IP DHCP exclude address. ¿Por qué exclude address? Porque digamos que nosotros estamos asignando las direcciones IP que nos da nuestro servicio de internet, pero el router debe de tener una dirección IP estable, porque digamos que si es dinámica, un día tiene la 1, luego por el otro momento tiene la 2, entonces eh, al momento de entrar a la computadora, esta máscara no puede variar. Nosotros le colocamos la punto 1 y si asignamos de manera dinámica una dirección IP, no va a poder haber comunicación. Le puede asignar la punto 3, punto 5 y eso sería incorrecto. Entonces, por lo cual vamos a excluir ciertas direcciones. Entonces, le decimos que la 200.0.0.1 a la 200.0.0.10 es el rango de direcciones que yo propongo para excluirlas. Entonces damos Enter y ahora ponemos IP DHCP pool y el nombre que ustedes quieran. Por ejemplo, aquí yo voy a poner verde. Entonces damos Enter y se nos abre una configuración para el IP DHCP pool, que lo que va a hacer es que vamos a colocar el ID de red y la máscara. En este caso, para este va a ser 200.0.0. Antes vamos a colocar network 200.0.0.0 y la máscara, que sería 255.255.255.192. Seguido damos Enter y seguimos ahí. Y colocamos ahora sí lo que les comentaba, el puerto, la dirección del puerto. Para esto ocupamos el siguiente código, que sería este de for router.
Entonces venimos acá, colocamos default router y colocamos el ID de la dirección, que sería esta. Damos enter y damos exit. Salimos. Ok, entonces ya configuramos el DHCP de esta subred. ¿Cómo lo podemos comprobar? Entramos, podemos entrar, estática, dynamic, DHCP, aceleramos el proceso, volvemos a entrar y como ven tenemos la dirección .11, la máscara y el puerto de entrada para el router. Hacemos lo mismo con esta, que la dejé de manera estática, DHCP, la cerramos, ahí ya la colocó. Entonces la asignó la .12, entonces yo no tuve que estar colocando la dirección y la máscara ni todo eso, sino que lo asignó de manera estática. Y es lo que vamos a hacer con esta otra. Entonces hacemos prácticamente lo mismo. IP DHCP excluded address 200.0.0.65, que sería la de la otra subred, a la 200.0.0.75. Damos enter, ponemos IP DHCP pool, ponemos el nombre del que queramos, por ejemplo vamos a poner otro color, azul, damos enter, network 200.0.0. Esta inicia en 64, que es el ID, 255.255.255.192. Damos enter, colocamos la dirección IP del router, que vendría siendo la 200.0.0.65. Damos enter, salimos y proseguimos a probar si se configuró de manera correcta. Entramos, DHCP, aceleramos el proceso, volvemos a entrar y es correcto. Yo le dije que asignara a partir de la 75, entonces aquí me asignó la 77, puso 192 y aquí dice que la puerta de entrada del router es la 65, que es correcto, aquí es la 65. Y vamos a ver la otra computadora y es correcto, 76, 192 y la puerta uno la carga correctamente. Entonces static -csp, esperamos a que cargue y ya aquí ya la colocó 65, 192 y 76. Ahora hacemos lo mismo para el tercero. Se nos vuelve a resetear, entramos, configure terminal. Ok, ya estamos aquí. Entonces ya no es necesario que configuramos el DHCP para esta otra subred, en este mismo router, porque ya lo hicimos para esta. O sea, si ya se configuró el DHCP en esta, ya no es necesario que se configure en esta. Ahora bien, entonces solamente necesitamos el DHCP para la tercera. Entonces colocamos IP DHCP excluded address, las direcciones de la 200.0.0. Estas no recuerdo, entonces venimos a la tabla, a partir de la 129, de la 199 a la 200, a la 200.0.0.139, damos enter, volvemos a colocar IP DHCP pool, colocamos otro nombre, rojo en este caso, nos manda arriba, colocamos network y colocamos el ID de red y la máscara, que en este caso sería 200.0.0. Y una dirección antes a la que teníamos, en este caso 128, la máscara 255.255.255.192. Damos enter y ahora nos colocamos
la dirección IP del router. Entonces default router y colocamos el ID en la dirección IP 200.0.0. En este caso sería 129, damos enter, salimos y ya deberíamos tener configuradas las computadoras. IP estático, lo pasamos a DHCP, aceleramos el proceso, nos vamos a esta computadora y efectivamente nos aparece a partir de la 140 la máscara y la puerta. Ahora bien, hay algo que les quería mostrar, que es este sobrecito, el cual nosotros mandamos un mensaje de una computadora a otra y nos dice si el mensaje llegó o no llegó. En este caso probamos en las tres y es correcto, el mensaje llega de una computadora a otra. Pero ¿qué pasa si yo quiero enviar un mensaje de la subred 1 a la subred 2? Entonces en este caso no... Oh, aquí sí pasó. Enviamos uno de acá y aquí falló. Entonces quiere decir que esta subred no puede comunicarse con esta. Vamos a ver. Falló. Esta con esta tampoco. Entonces solamente hay comunicación entre la subred 1 y la subred 2. Pero yo quiero que exista la comunicación entre todas las subredes. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer uso del enrutamiento. Ahora bien, vamos a colocar las direcciones de los routers porque nos va a hacer falta 200.0.0.1, la 200.0.0.66, 200.0.0.129. Ahora bien, las arrastramos, las colocamos aquí, colocamos el ID de cada red, de cada subred, 200.0.0.0, esa es la 200.0.0.64 y esa es la 200.0.0.128. Ok, entonces las arrastramos y las colocamos. Ok, entonces lo que prosigue es hacer el enrutamiento para que se puedan comunicar entre ellas. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Lo que necesito es el enrutamiento, y el enrutamiento se da de la siguiente manera. Tenemos que colocar IP route seguido del ID, luego la máscara y luego el puerto por el que conoce el destino, como se aprecia aquí. Entonces tenemos que colocar el ID, la máscara y el puerto por donde va a entrar. Bien, entonces volvemos a nuestro simulador, tenemos aquí, y en este caso nuestra subred 3 no se puede conectar con la subred 1. Entonces entramos, le ponemos IP route, la dirección ID de destino, la máscara 255.255.255.192 y el puerto de entrada por el que va a entrar, que conoce a la subred. Entonces sería en este caso 200.0.0.65. Damos enter y nos acepta. Esto es para el router 1. Ahora, ¿qué pasa con el router 2 que no conoce a la que la subred 1 no conoce a la subred 2? Entonces hacemos lo mismo, entramos a este router, colocamos enable, configure terminal, entonces aquí ponemos IP route y
entonces ponemos el ID de destino, que sería la 200.0.0.128, la máscara, .192, y el puerto por el cual entra, que es la 200.0.66. Damos Enter y con eso ya hemos hecho podría decirse, el enrutamiento. Y vamos a probarlo. En progreso. Ok. Aquí ya aceptó. Ya aceptó. Entonces, como pueden observar, ya hicimos el enrutamiento de esta subred, el cual ya puede comunicarse los diferentes departamentos. El departamento 1, que viene siendo este switch, departamento 2 y departamento 3. Y además le asignamos un DHCP, que podríamos arrastrar más computadoras, no sé, se les ocurrió unas 3. Nos vamos aquí, las conectamos al router. Entramos, DHCP, salimos, entramos a la otra, IP, DHCP, DHCP, salimos, les asigna una dirección. Ahí está también. Entonces aquí podemos comprobar el enrutamiento por subred, y en el siguiente video haremos otro ejercicio, pero el enrutamiento lo haremos por host.